Hice un pacto con el diablo por amor. Allá por aquel oscuro rincón de mi vida, cuando la soledad se apoderaba de mí como un manto sombrío, me encontré cara a cara con la posibilidad de hacer un pacto con el diablo. Mi corazón herido y mi desesperación me llevaron a considerar ese camino siniestro. Pues en mi mente solo existía una salida: tener a Jimena, el amor de mi vida, a mi lado. El destino me había sido esquivo en todo sentido, pero en ese momento, mi necesidad de amor era más fuerte que cualquier otra cosa. Así que, una noche, en medio de un paraje tenebroso, pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. El viento soplaba frío, y las hojas crujían bajo mis pies mientras me adentraba en el bosque oscuro. Un silencio inquietante envolvía el lugar cuando, en un escalofriante cuchicheo, el diablo se apareció frente a mí. Su mirada era penetrante y su sonrisa despiadada. Intercambiamos palabras y acordamos el trato, mi alma a cambio del amor eterno de Jimena. Pero las consecuencias de ese pacto comenzaron a manifestarse rápidamente. Mi vida se llenó de un amor intenso, pero a la vez, de una oscuridad inquietante. Pues noche tras noche, pesadillas horribles me atormentaban y las sombras se apoderaban de mi hogar. Cuando podía verla a lo lejos en ocasiones que nos topábamos, el rostro de Jimena cambiaba, su dulzura se desvanecía y su mirada se tornaba gélida. Cada día que pasaba, me sentía más atrapado en este acuerdo infernal. Los miedos se apoderaban de mí y la desesperación me abrazaba en sus malévolos brazos. Pues, mi anhelo de amor se había convertido en una pesadilla aterradora. ¿Podría liberarme de este pacto maligno si deseara hacerlo algún día? Los días pasaron como un torrente de emociones encontradas. Cada noche, las pesadillas se repetían, y yo me despertaba bañado en sudor frío, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero había algo extraño, un cambio sutil en Jimena que no podía ignorar. Y a medida que mi desesperación crecía, Jimena comenzó a acercarse a mí de nuevo. Sus ojos, una vez gélidos, ahora mostraban un atisbo de ternura. Sus palabras eran más amables, su risa más cálida. Era como si el oscuro pacto que me había llevado a la locura se estuviera desvaneciendo, y en su lugar surgiera un nuevo sentimiento, uno que comenzó a llenarme de un deseo insaciable de tener a Jimena para siempre. Mi obsesión por ella se hizo más profunda a medida que mi miedo al diablo se desvanecía. ¿Y si había llegado el momento de volver a negociar? ¿Podría convencer al diablo para que sellara un acuerdo que garantizara que Laura nunca me dejaría? No sabía si eso era posible, pero mi anhelo de amor me impulsaba a intentarlo. Cierta noche, mientras me encontraba solo en la oscuridad de mi habitación, decidí invocar al diablo nuevamente. Y siguiendo los rituales que me había enseñado, recité las palabras prohibidas, y pronto, su figura oscura se apareció ante mí. Su mirada de satisfacción era aterradora, pero yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para retener a Jimena a mi lado. Así que, le propuse mi nueva oferta, no solo mi alma a cambio de tener a Jimena de vuelta, sino también el alma del primer hijo que tuviéramos ella y yo, para asegurarme de que ella nunca se alejara de mí. El diablo sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Había conseguido su atención, pero aún no sabía si estaría dispuesto a aceptar mi nuevo trato. El diablo escuchó mi oferta con una mirada inquietante y durante un largo silencio, pareció meditarla. Su sonrisa siniestra se ensanchó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi angustia. Entonces, finalmente, habló con una voz que resonaba como el eco de pesadillas. «Como desees. Tu alma y el alma de tu primer hijo serán», susurró, haciendo un gesto que hizo que el aire se llenara de una oscuridad aún más densa. El terror me invadió en ese momento, pero el deseo de retener a Jimena era más fuerte. Asentí con la cabeza, con el corazón golpeándome en el pecho. Pues era un precio que estaba dispuesto a pagar por un amor eterno, o eso pensé.
El diablo extendió su mano y la estreché con un temblor en los dedos. El contacto helado de su piel me hizo estremecer, pero sabía que no había vuelta atrás. Una vez que el trato se selló, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, de repente, la habitación se llenó de sombras inquietantes. Figuras grotescas surgieron de las paredes, retorciéndose y gimiendo en agonía. Los ojos ardientes de demonios me observaban desde las sombras y un grito desgarrador resonó en mis oídos. El pacto con el diablo no era solo un juego, era una pesadilla viviente. Sabía que había sellado mi destino y el de mi futuro hijo en ese momento, y el terror se apoderó de mí. ¿Qué tipo de criatura sería mi descendencia? ¿Cómo podría proteger a Jimena de las consecuencias de este pacto infernal? Las sombras se cernían sobre mí y el miedo me invadía como nunca antes. Por lo que a partir de ese momento, la atmósfera en mi vida cambió drásticamente. Las sombras se volvieron compañeras constantes y las figuras grotescas acechaban a cada rincón de mi casa. Pesadillas más horribles que nunca me asaltaban durante las noches y en ocasiones sentía que me arrastraban hacia la locura. Jimena, por su parte, parecía ajena a las perturbadoras transformaciones que ocurrían a mi alrededor. Cada día que pasaba, su cariño hacia mí crecía, como si estuviera bajo un encantamiento que la hacía más dulce y devota. Pero esa dulzura estaba teñida de inquietante obediencia, como si estuviera poseída por una fuerza oscura. En la casa, los objetos se movían solos, puertas se abrían y cerraban con violencia, y susurros incomprensibles llenaban el aire. En más de una ocasión, las paredes parecían sangrar, y mis noches se volvieron una pesadilla constante. Pues cada vez que intentaba hablar con Jimena acerca de lo que ocurría, su mirada se volvía más vacía, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No podía discernir si ella era víctima de este pacto o parte de la pesadilla que me había envuelto. Mi angustia crecía día tras día, y el miedo se había convertido en mi único compañero constante. El diablo había cumplido su parte del trato, pero a costa de convertir mi vida en un infierno de terror y oscuridad. Pues no sabía cómo enfrentar lo que se avecinaba, ni cómo proteger a mi futuro hijo de este destino tenebroso. La única certeza que tenía era que había entrado en una pesadilla sin fin, de la que no había escape aparente. La oscuridad se cernía sobre mi vida de una manera inquietante, y mi miedo iba en aumento a medida que avanzaban los días. La figura de Jimena, ahora tan cerca de mí, parecía envuelta en una esencia maligna que se hacía más evidente con cada paso que dábamos. Una noche, después de meses de una dulzura forzada y obediencia inquietante, decidí proponerle a Jimena que viniera a vivir conmigo en mi casa. La idea de tenerla a mi lado de forma permanente me llenó de emoción, pero también de inquietud. Pues sabía que algo no estaba bien, que los lazos que me unían a Jimena iban más allá de lo humano, y la aceptación inmediata de mi propuesta no hizo más que aumentar mis sospechas. Jimena llegó a mi casa con una sonrisa que, en lugar de la alegría, parecía esconder una maldad oculta. Y mientras recorría los pasillos de la casa que alguna vez había sido un refugio seguro, noté que las vocecillas y sombras se volvían aún más intensos en su presencia. Objetos se movían solos, y los retratos en las paredes se deformaban para mostrar rostros grotescos. Por las noches, cuando todo era tranquilo y sereno, sentía su presencia acechando en la oscuridad. Sus ojos, una vez llenos de ternura, ahora brillaban con una malicia que me helaba la sangre. Pues, sabía que no estaba sola en esto, que algo oscuro la había reclamado y que mi destino estaba irremediablemente entrelazado con el suyo. El diablo había tejido una trama retorcida, y yo era simplemente una marioneta en su siniestro juego. ¿Cómo podría liberarme de esta pesadilla que se estaba apoderando de mi vida? La sensación de que mi alma y la de mi futuro hijo estaban en peligro me atormentaba constantemente, y el miedo se había convertido en mi compañero constante, incluso en la presencia de Jimena, dizque mi amada. Desperté una noche en medio de la madrugada,
empapado en sudor frío, con una imagen atroz grabada en mi mente. Soñaba que había visto a nuestro hijo nacer en una escena macabra y retorcida. Una entidad maligna lo envolvía, cubriéndolo por completo en una sustancia viscosa y espesa que parecía ser sangre, aunque no podía estar seguro. Los ojos del bebé, antes inocentes, ahora eran dos abismos negros que destilaban maldad. El horror de esa visión me hizo sentir que mi corazón se detenía. Y cuando abrí los ojos, Jimena estaba a mi lado, mirándome con preocupación. Su rostro era el de siempre, pero yo sabía que bajo esa apariencia, algo oscura se escondía. Me dio un beso de consuelo en la frente, pero inmediatamente después empecé a sudar excesivamente, como si su contacto hubiera dejado una quemadura en mi piel. Mi mente se llenó de dudas y temores mientras contemplaba a Jimena, quien se recostó nuevamente como si nada hubiera ocurrido. ¿Era posible que mi pesadilla fuera una advertencia de lo que estaba por venir? La oscuridad y el terror se cerraban a mi alrededor y no sabía a quién acudir ni cómo proteger a nuestro hijo por nacer de la influencia maligna que parecía rodearnos. Por lo que, el pacto con el diablo había llevado mi vida a un abismo de pesadilla, y cada día que pasaba, sentía que me adentraba más en la locura y la desesperación. Comenzaba a creer que Jimena, mi amor, no era del todo ella, que estaba convirtiendo en una sombra de lo que alguna vez fue, y no sabía si alguna luz podía iluminar nuestro oscuro destino. Por lo que, el miedo y la incertidumbre eran mis únicos compañeros, y no veía una salida a este tormento interminable. Los días pasaban, y las vibras malignas que habían envuelto mi vida parecían ceder. El amor que sentía por Jimena comenzó a recuperar su intensidad, y a veces me sentía tentado a creer que las cosas podrían volver a la normalidad. Sin embargo, siempre estaba presente el recuerdo de que había vivido, que había buscado, y las sombras que aún rondaban nuestra existencia. Una tarde, entusiasmado por la chispa del amor que había vuelto a surgir, decidimos salir de paseo al centro de la ciudad. Era un día soleado y hermoso, y reímos juntos como si nada estuviera pasándonos. Tomamos una foto de nosotros dos, sonrientes y felices, y la colgamos frente a la recámara de nuestra casa como un recuerdo de ese momento mágico. La noche llegó, y el amor que sentíamos nos llevó a un encuentro íntimo en el que buscábamos la conexión que se había desvanecido durante tanto tiempo. Pero mientras estábamos juntos, en medio de la pasión, entre mareos y pérdida de la noción de la realidad, apariciones veía borrosamente. Pues, una presencia siniestra se hizo más fuerte que nunca. Los demonios, antes solo sombras en los rincones de mi mente, volvieron con una fuerza avasalladora. Una sensación de frío gélido nos envolvió, y los susurros incomprensibles llenaron la habitación. Jimena, antes dulce y sumisa, se retorció como si estuviera poseída, y su mirada se volvió malévola. Los demonios nos observaban, riendo en una cacofonía de voces desgarradoras. La pasión se desvaneció, y en su lugar, el miedo se apoderó de nosotros. Escuché a Jimena gritar mi nombre, y las visiones borrosas y terroríficas desaparecieron, mi visión volvió a ser clara. Todo era normal. Así que me dirigí al baño a empapar mi rostro con agua. Y en medio de la oscuridad y la confusión, me di cuenta de que el amor y el terror se entrelazaban de una manera retorcida en mi vida, y no sabía si alguna vez podría liberarme de esta pesadilla. Las sombras y los demonios habían vuelto, más reales y aterradores que nunca, y yo me encontraba atrapado en un abismo de desesperación y miedo. La experiencia aterradora que vivimos en nuestra intimidad, la percepción de que los demonios nos observaban mientras la pasión se desvanecía, resultó ser una alucinación perturbadora. Pero en mi mente, sabía que no había sido una simple ilusión, sino una artimaña maestra del diablo y sus lacayos, quienes habían decidido reaparecer para atormentarnos y atormentarme. A pesar de que los días de tranquilidad aparente habían sido una pausa en el abrumador miedo que nos rodeaba, ahora me encontraba sumido en un estado de paranoia constante. Pues,
Las sombras se extendían por la casa y las risas malévolas de los demonios llenaban mis pensamientos. En una ocasión, mientras me encontraba solo en casa, las luces comenzaron a parpadear y las voces que cuchicheaban se hicieron insoportables. La temperatura descendió de manera drástica y pude sentir una presencia fría y amenazante acercándose. Por lo que mi pulso se aceleró y me encontré incapaz de moverme mientras los demonios se aparecían frente a mí, sus rostros retorcidos en expresiones burlonas. Fue en ese momento que uno de ellos extendió una mano hacia mí, sus dedos largos y huesudos rozando mi piel, como si estuviera a punto de arrastrarme al abismo. La sensación de terror y desesperación se apoderó de mí y me di cuenta de que el diablo no tenía intención de liberarme de su influencia. Mi vida en ese momento se estaba convirtiendo en un tormento interminable y cada día que pasaba, mi miedo crecía. Pues, no sabía si alguna vez podría encontrar una forma de escapar de esta pesadilla, o si mi destino ya estaba sellado por el siniestro pacto que había hecho. Las sombras y los demonios acechándome, y yo me encontraba atrapado en un abismo de desesperación y terror. Cada día que pasaba, la atmósfera en mi casa se volvía más pesada, como si estuviera empapada de maldad. Las sombras se multiplicaban, y los demonios acechaban en cada rincón, riendo y burlándose de mi desesperación. El temor constante me hacía dudar de la realidad, y no sabía si lo que veía y sentía era producto de mi mente trastornada o la verdadera presencia del mal. Mis noches se llenaban de pesadillas espantosas en las que criaturas indescriptibles me perseguían, y mi día a día se volvía una lucha constante por mantener la cordura. Jimena, cada vez más ajena a lo que había sido, se convertía en cómplice de las tinieblas que nos rodeaban, su mirada vacía y su sonrisa retorcida. Una tarde, mientras exploraba la casa en busca de alguna pista que pudiera liberarnos de esta pesadilla, encontré una vieja caja escondida en el ático. Y al abrirla descubrí objetos extraños y perturbadores, dagas oxidadas, pergaminos escritos en un idioma arcano, y figuras demoníacas talladas en madera. No era casualidad, algo de esto tenía que ver con el pacto que había hecho, y era mejor saber por qué con precisión. Así que me llevé los pergaminos, con el objetivo en mente de descubrir qué decían, y oculté el resto de cosas para que Jimena no las viera. Cuando le mostré a Jimena los pergaminos que había encontrado, su mirada se volvió más oscura y amenazante. Y me advirtió que no indagara más, que era peligroso jugar con fuerzas que no comprendía. Pero la curiosidad y el miedo me impulsaron a continuar buscando respuestas. Mis investigaciones me llevaron a libros antiguos y profanos que hablaban de rituales para romper pactos infernales, pero todos parecían llevar al mismo destino, el sacrificio. El temor se apoderó de mí mientras comprendía que la única forma de liberarnos de este tormento era a través de un acto de terror aún mayor. Así que opté por buscar algún experto en el satanismo. Las sombras y los demonios se burlaban de mi desesperación, y yo me encontraba en un abismo sin salida, sin saber si tenía el coraje para tomar la decisión que se requería para romper el pacto con el diablo. El miedo y la incertidumbre me acompañaban fielmente, y la realidad se desdibujaba en un torbellino de pesadillas interminables. Procuraba mantener la calma y buscaba opciones con gente que tuviera conocimiento del tema antes de cometer una locura. Con el corazón lleno de temor, decidí buscar ayuda desesperadamente. Me enteré de un satanista que vivía en las afueras de la ciudad, un hombre que se decía tenía conocimientos profundos de las artes oscuras. Después de contactarlo, acordamos reunirnos en su lúgubre morada. Cuando llegué, el satanista me saludó con un apretón de manos, pero el encuentro se tornó aterrador en un instante. Pues el hombre, cuyo semblante había sido imperturbable, comenzó a toser y a temblar violentamente, y sangre brotó de sus labios. Era como si una maldición hubiera caído sobre él en el momento en que intentaba ayudarme. Días después, me llegó la noticia de su horrible muerte, un fallecimiento que dejó en claro que el diablo obstaculizaría todos los intentos por liberarme de este tormento. Por lo que,
cada paso que intentaba dar en busca de soluciones se volvía más peligroso y desesperanzado. Y en casa la situación empeoraba. Jimena estaba en un estado lamentable, la hallé junto a un charco de vómito espeso y rojizo. Asustado, la llevé al médico en busca de respuestas. Los exámenes me revelaron una noticia que me sumió en un abismo de terror y desesperación: Jimena estaba embarazada. La perspectiva de la llegada de nuestro primer hijo me llenó de pavor inmenso. Pues, sabía que el alma de ese niño era parte del trato que había hecho con el diablo, y no podía evitar pensar en las consecuencias aterradoras que eso tendría para sí, para Jimena, pero sobre todo para mí. ¿En qué me había metido? Y mientras la pesadilla continuaba, mi mente se consumía en pensamientos de desesperación y horror. El futuro se oscurecía aún más, y yo me encontraba atrapado en una pesadilla de la que no sabía si podría escapar. La noticia del embarazo llenó de felicidad a Jimena, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera que hace mucho no veía. La perspectiva de ser madre la envolvía de alegría, y su amor maternal era conmovedor. Me hacía olvidar por momentos las sombras que nos acechaban, y me hacía recordar el hermoso ser humano que era. Había oído hablar de mi caso y quería ayudarme, pero solo a la distancia, donde pudiera protegerse. Su voz era ronca, y sus palabras eran inquietantes, pero la desesperación me llevó a escuchar lo que tenía que decir. El hombre afirmó que el diablo no se detendría ante nada para mantener su control sobre nosotros, y que debía tener cuidado en cada paso que diera para romper el pacto. Pero, a pesar de su promesa de ayuda, sus palabras solo aumentaron mi miedo y paranoia. Otra noche, y esta la recuerdo al pie de la letra, entre pesadillas donde el diablo me perseguía incansablemente, por lo que desperté de golpe. Mi mirada se posó en la fotografía de Jimena y yo, la misma que habíamos colocado enfrente de nuestra recámara como un recordatorio de nuestro amor. Pero algo había cambiado. Pues los rostros en la imagen estaban distorsionados, teñidos de un rojo profundo, y se habían convertido en rostros demoníacos que me miraban con malicia. Un susurro grotesco llenó la habitación: tu alma y el alma de tu hijo, ese fue el pacto para mantenerte por siempre junto a tu amada. Para allá, hice un hombre de palabra. El miedo me invadió, y supe que el diablo no se detendría hasta que cumpliera su parte del trato. Estaba atrapado en una espiral de terror, con el futuro incierto de mi hijo y el oscuro destino que me esperaba. La noche en que Jimena comenzó a quejarse por el dolor del vientre se tornó en un tormento indescriptible. Su voz se distorsionó en un grito gutural mientras las lágrimas recorrían su rostro. Por lo que me di cuenta de que no estábamos solos en la habitación, alguien más estaba allí, observando en las sombras. Entonces, lo vi. El diablo, una figura retorcida y monstruosa, con cuernos que se alzaban en su cabeza y una mirada ardiente que penetraba mi alma. Se acercó a Jimena, como si fuera el partero de su propio tormento. El dolor de Jimena se intensificó, y el sudor frío cubrió mi piel cuando vi que comenzaba a desangrarse. Mi voz se convirtió en un grito desgarrador mientras el diablo se burlaba de mi desesperación. Primero el alma de tu hijo, susurró con una risa malévola que parecía desgarrar el aire. Desperté de nuevo, y al abrir los ojos, me encontré en la misma habitación. Pero esta vez, el diablo estaba abrazando a Jimena, y en sus manos nuestro bebé, nuestro hijo, al que había vendido. Jimena tenía los ojos rojos y sangrantes, su mirada vacía y llena de maldad. Caí inconsciente una vez más, y cuando volví en mí, Jimena había desaparecido. Por lo que, la desesperación me envolvió mientras buscaba a mi amada por todas partes, sin éxito. Así que llamé al satanista anónimo en busca de ayuda, pero mientras trataba de explicarme, empezó a toser mucho y a exclamar una y otra vez que se sentía muy mal, hasta que su voz se distorsionó en una voz grotesca que me advirtió: no rompas el pacto. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un infierno.
Las presencias demoníacas son más intensas, sus risas retumban en mi mente como un eco interminable. Cuando salgo a la calle, solo puedo ver el rostro del diablo en cada persona que me rodea. Así que solo me atrevo a salir por las noches, cuando la oscuridad cubre las calles y hay poca gente. Grito en medio de la oscuridad el nombre de mi amada, una y otra vez, pero solo escucho las risas del diablo, una carcajada retorcida que se burla de mi desesperación, y solo se atreve a decirme que le perteneceré por toda la eternidad. Un tormento eterno. Mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable, y la búsqueda de Jimena se ha vuelto mi única razón para continuar, en medio de un abismo de terror y desesperación. Ventanas rojas. Cuando era pequeña, me daba mucho terror la oscuridad. Y supongo que es un miedo que muchos de nosotros llegamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas. Aunque yo no lo recuerdo bien, mis padres cuentan que, cerca de los 4 años, noche tras noche era presa de los terrores nocturnos. Pues, lo que veía en mis pesadillas era algo que ellos desconocían y que yo no lograba explicarles. Aquel problema de mi infancia evolucionó tanto que hubo un punto en que incluso me tuvieron que medicar. Un poco más grande, aproximadamente a la edad de 10 años, le comenté a uno de mis maestros de la primaria sobre mi terror a la oscuridad. Este hombre sabio, luego de oír una confesión tan típica como esa, me hizo una aclaración que, hasta la fecha, le ha dado un mayor sentido a la causa del terror por la oscuridad. Tú no le tienes miedo a la oscuridad, me comentó. Lo que en verdad te da miedo es aquello que no logras ver por culpa de esta. Dijo que la mente está programada para tener miedo de lo desconocido, y vaya que tenía mucha razón. Hablando de una época más actual, debo decir que tuve que enfrentar mi terror a la oscuridad conforme más crecía. Pues, el hecho de temerle a apagar la luz se convierte en algo ridículo de confesar cuando ya se tienen 20 años. Para entonces, ya sabía manejarlo con mayor madurez, aunque, confieso que aún había noches en las que me quedaba petrificada en lo oscuro, pensando que cualquier criatura desconocida me podía estar acechando, de forma sigilosa. En esas noches en las cuales me sentía igual que mi versión de 4 años, terminaba por rendirme ante el miedo y encendía una lámpara que a diario dejaba a un lado de la cama. Y debido al nivel de ansiedad que manejaba, nunca fui alguien a quien le gustaran las historias de terror. No me gustaba ni contarlas ni mucho menos escucharlas. Lamentablemente, la razón de mi tormento más reciente dio inicio en el momento exacto en que me contaron la historia de las ventanas rojas. Antes de hablarme de ella, mis amigos más cercanos me dijeron que se trataba de una plática necesaria para alertar, más que de una clase de leyenda o mito. Me explicaron que lo que estaba por escuchar era real, y que, si a alguien cercano le llegaba a suceder algo parecido, entonces debíamos de mantenernos en alerta. La historia de las ventanas rojas hablaba de lo siguiente. Susana era una joven de 17 años, a la cual le gustaba mirar por la ventana de su cuarto. En su tiempo libre, se dedicaba a retratar el cielo y el paisaje. Lo que ella no sabía, era que, del otro lado de la ventana, un extraño hombre la observaba. Sus intenciones no solo eran perversas, sino que bizarras. Se trataba de un completo psicópata, al que le daba lo mismo la vida de una mínima hormiga a la de un ser humano. Por alguna razón, este tenía una enfermiza obsesión con las personas a las que les agradaba mirar por la ventana. Y del otro lado, este se ocultaba y se quedaba allí, sin hacerse notar ante la otra persona. Una mañana de horror y desgracia, los padres de Susana despertaron para encontrarse con el peor de los escenarios, justo en la habitación de su hija. El cuerpo de Susana no estaba a la vista, y sin embargo, la única ventana de la habitación se encontraba manchada en su totalidad de rojo. Desde que la vieron, supieron que era lo que había sido embarrado en la ventana. No se veía como pintura. Pues,
era tan espeso como la sangre. «Adiós, mamá». «Adiós, papá», escribió alguien con sus dedos, entre la sangre que fue embarrada a la ventana. Y a pesar de lo grotesco que resultó aquel último acto, fue este el que le ayudó a las autoridades a dar con el hombre culpable, Adam Smith. Después de haber dejado sus huellas digitales en gran parte de la ventana, solo tomó 3 días para que los policías lo pudieran apresar. Debido a las leyes del estado, el hombre fue condenado a una pena de muerte sin piedad. Aunque su muerte no había sido suficiente para ajustar la balanza en una manera justa, se pensó que con ello no se volvería a dar un caso como ese. Vaya credulidad por parte de todos nosotros, los inocentes. Y como si se tratara de una película de ciencia ficción, a un año de la terrible muerte de Susana, se notificó de otro asesinato, con las señales idénticas. Aquella segunda ocasión, se trató de un hombre de 36 años. Pero, la sangre en la ventana y un mensaje escrito en esta, fue algo que se repitió. «Sigo aquí», dejó escrito esa segunda ocasión. Por supuesto, al dar la alerta, las autoridades señalaron a la posibilidad de que se tratara de un perverso imitador. Sin embargo, al momento de analizar las huellas dactilares, descubrieron que eran exactamente las mismas a las de Adam Smith. El hecho era imposible de explicar. Pues, era el primer asesino que no necesitaba estar vivo para seguir derramando la sangre de sus víctimas. Parecía que, ahora que no existían las limitaciones de distancia y traslado, este se continuaba desplazando a lo largo del mundo, sumando más muertes a su lista. Como era de esperarse, muchas de las personas quienes se enteraban de la reciente alerta se burlaban de la situación o incluso la tachaban de falsa. Según las advertencias de quienes estaban bien enterados, la gente que hacía burlas del tema, así como aquellas a las que les generaba terror, eran las que se encontraban más propensas a formar parte de su lista de asesinatos. Por lo tanto, si no se deseaba llamar la atención de aquel ser bizarro, era aconsejable que no se pensara demasiado en él y se evitara el poner en duda su existencia. En cuanto la advertencia de las ventanas rojas se me fue compartida, no pude evitar sentir el más grande de los horrores. Sentí que el pecho me dolía, de solo imaginarme los escenarios, y un fuerte escalofrío me recorría de los pies a la cabeza. De todas las cosas que mis amigos pudieron llegar a contar, aquella fue la peor. Por el hecho de ser una persona temerosa y propensa a la sugestión, no pude controlar mi propia ansiedad. El nerviosismo en mí creció cada vez más y más, al punto de hacer que me temblara el cuerpo y desease nunca haber escuchado del tema. Y conforme se iba acercando la hora de irme a dormir, más grande se hacía mi terror. Era una persona de sentimientos frágiles, por lo que, al no poder controlar lo mal que me sentía, me puse a llorar frente a mis papás y terminé por contarles la historia de las ventanas rojas. Ellos me pidieron que me calmara y me advirtieron que lo más probable era que se tratara de alguna leyenda o mito popular. La sugestión me acorraló aquella noche y volví a sentirme como una pequeña niña. Al irme a acostar, ni siquiera me sentí capaz de cerrar los ojos, y la única cosa en la que podía pensar era en las atrocidades que había hecho Adam Smith a personas inocentes. Sin controlar mis pensamientos, miré el reloj, eran las 12 de la madrugada, y por lo tanto, faltaba mucho tiempo para que por fin amaneciera, pero de pronto, el silencio que me rodeaba fue perturbado por el extraño sonido de unos pasos provenientes de afuera de la casa. Pero, que aquello sucediera era casi imposible, pues, toda mi casa estaba cercada, y era imposible que cualquier persona pudiese estar cerca, a menos de que se tratara de alguno de mis padres. Quien ocasionaba el ruido de las pisadas no era ninguno de mis padres, de eso estaba segura. Quise levantarme de la cama y correr hasta su cuarto para alertarlos, sin embargo, la crisis de ansiedad que enfrentaba me tenía paralizada. En cuestión de segundos, noté la sombra de otra persona, reflejada al otro lado de la cortina que cubría la ventana de mi cuarto.
La persona a quien pertenecía dicha sombra se estaba acercando cada vez más. Creí que intentaría abrirla desde afuera y metería sus manos a través de la ventana con tal de alcanzar mi cuello y estrangularme. En medio del pánico, cerré mis ojos y empuñé mis manos, rogando que aquella no fuese mi última noche con vida. Tras un par de minutos en que nada sucedió, los volví a abrir, la sombra había desaparecido. Solo hasta ese instante sentí que podía volver a respirar como antes. Tantas palpitaciones y tanta agitación terminaron por ocasionarme un agotamiento anormal. Dicho agotamiento me orilló a quedarme dormida, a pesar de no desearlo. Y tan pronto como empezó a amanecer y la luz entró por el cuarto, volví a reaccionar. Mirando hacia la ventana, no parecía haber nada anormal en las cortinas, ni tampoco en las ventanas. Cuando la luz del día me transmitió la seguridad necesaria, me quise convencer de que mi imaginación se había obsesionado tanto con la historia, que incluso fui capaz de experimentar una pequeña parte de esta. Ahora que lo considero, me doy cuenta de que aquello fue un gran error, pues, sin darme cuenta, ya estaba cayendo en el mismo papel de quienes no le querían dar la credibilidad necesaria. Supongo que, aferrarme a la negación, me resultaba más sencillo de asemejar que la realidad. La segunda noche, después de haber escuchado la historia, me obligué a controlar mis nervios constantemente. Lo que hacía era ponerme a pensar en cosas agradables, tan pronto como mi mente me llevaba a lo peor. Al ver que nada anormal ocurría, me sentí tranquila, al menos como para poder dormir. No estoy segura de cuánto tiempo pasó desde que me dormí, pero recuerdo la forma bizarra en que me vi obligada a despertar. De la otra parte de la ventana, alguien se puso a golpear con insistencia. Cada golpe que recibía el cristal era tan fuerte que pensé que en cualquier instante se quebraría y entraría lo que sea que estuviese armando el escándalo. Esa ocasión, sin antes tener que llamar a mis padres, estos vinieron a mi cuarto, pensando que era yo la culpable de tanto ruido. «Salgamos de aquí», aconsejó mi papá. Pues, como dije antes, era muy difícil que alguien externo a la familia tuviera acceso a nuestro patio, pues la casa se hallaba rodeada por la protección. De igual manera, mi padre salió de casa en cuanto pudo y se puso a revisar en cada rincón, teniendo un tubo como único artefacto para defenderse. Este volvió a entrar, lleno de confusión. Aunque él vio con sus propios ojos que yo me encontraba lejos cuando los golpes se intensificaron, se puso a preguntarme una y otra vez si les estaba jugando una broma. Al final, propusieron que intercambiáramos cuartos para ver si de esa manera dejaban de molestarme. Por fortuna, los golpes ya no se repitieron y pude pasar la noche dormitando. Al despertar, por la mañana, descubrí que las cortinas se encontraban perfectamente abiertas. Pero, aquello ni siquiera fue lo peor. Lejos de quedarme petrificada ante un par de cortinas abiertas, lo que me heló la sangre fue lo que quedó al otro lado de la ventana. Al igual que cuando era pequeña y sufría de pesadillas, me puse a gritar. Y grité tan fuerte, que incluso me lastimé la garganta. Desde lo más alto de la ventana, estaba chorreando sangre, como si alguien le hubiese vaciado una cubeta entera desde el techo. Justo como si otra persona se hubiera puesto a dibujar con sus dedos, se apreciaban caras tristes, dibujadas entre la desagradable tonalidad roja. Y en medio del cristal, el enfermo encargado de aterrorizarnos escribió: «Hola Fernanda», refiriéndose a mí. En el instante en que mis padres vieron lo mismo que yo, quedaron asqueados. Sin pensarlo demasiado, nos apresuramos a llamar a la policía, sin mover absolutamente nada de la escena. Desde afuera, la imagen era mucho más grotesca, pues ya no solo se apreciaba una ventana sucia, sino también la pared de esta, manchada hasta el piso. Y como primer medida, los oficiales nos detuvieron a nosotros tres para descartar el hecho de que fuéramos unos fanáticos del caso y por ende, unos imitadores.
Aunque para nosotros era absurdo, lamentablemente, en estos tiempos también resultaba algo probable. Durante toda la tarde, las autoridades estuvieron analizando a la maldita ventana. Antes de proceder a limpiarla, tomaron muestras de la sangre, de las huellas grabadas y también sacaron fotografías desde distintos ángulos. Una mitad de mi casa estaba hecha una completa escena del crimen, y lo que lo hacía aún más horrible era que no se tenía un rastro del asesino, ni tampoco de la persona a quien le pertenecía la sangre. Ahora, mi mente estaba colmada de preguntas que, con apenas pensarlas, me provocaban dolor de estómago. ¿En verdad yo sería la siguiente? ¿Aquel espíritu sería lo bastante fuerte como para arrebatarme la vida? Todos estábamos peleando contra algo que no tenía rostro, ni forma de capturarle. Lo único útil que nos aconsejaron fue el colocar cámaras afuera y dentro de la casa. No podía creer que nuestras vidas corrieran tanto peligro, y la mejor de las ideas fuese el poner tontas cámaras a la cercanía. Eso no nos iba a defender de nada, y solo haría que nos volviéramos más histéricos a la hora de comprobar que peleábamos contra algo que no existía en el plano físico. Ahora, de todas las preguntas que me hacían sentir perturbada, la principal era, ¿acaso estábamos siendo observados durante las 24 horas? Si nuestro atacante era una clase de fantasma, entonces era probable que nuestra familia le estuviera sirviendo de entretenimiento. Conforme más se acercaba la noche, más le insistía a mi papá que nos fuéramos a pasar la noche a un hotel. Pero, este se expresaba en desacuerdo, afirmando que, tarde o temprano, tendríamos que volver a dormir en la casa. De igual manera, me aferré a seguir con las insistencias hasta que logré convencerlo. Antes de ir al hotel, dejamos una pequeña cámara al interior de mi cuarto, teniendo miedo por lo que sea que fuese a captar. La noche en el hotel fue mucho más tranquila que en la casa, y al despertar, no hubo rastro de la presencia de Adam Smith. Volvimos a la casa porque eso era lo que debíamos de hacer, mas no porque lo quisiéramos. Y al acercarnos al exterior de mi cuarto, descubrimos que la ventana de nuevo se hallaba embarrada de sangre. Ahora, estaba abierta por la mitad, y el mensaje escrito con los dedos decía, sangre fresca. Por segunda ocasión, pedimos ayuda a la policía. Ellos también parecían estar molestos y hartos con las circunstancias. A la hora de revisar la grabación que quedó en la cámara del cuarto, todos nos quedamos sin palabras, pues, durante las primeras 3 horas de grabación, nada se pudo apreciar hasta llegar a la tercera hora, con 15 minutos. Como si el asesino estuviese aún vivo, se apreció en el video cómo forcejeó por abrir la ventana hasta que lo consiguió. De pronto, una mancha borrosa y negra se asomó al interior del cuarto. Si se le ponía pausa en el momento indicado, se podía distinguir la forma de un rostro, sonriendo con una maldad que te dejaba helado al momento de verla. «Esto tiene que parar», dijo uno de los oficiales. Para entonces, parecía que nuestra única solución era abandonar la casa cuanto antes, ya que aquel acosador, proveniente de lo paranormal, jamás estaría dispuesto a dejarnos en paz. Aunque indagar más en el tema era lo último que deseaba hacer, me puse a buscar en internet cualquier información que me fuera de ayuda. ¿Quién fue Adam Smith? El asesino que, desde la tumba se resiste a dar tregua, encontré en una página de Facebook. Lo primero que advertía aquel texto era que, si ya sabías acerca del caso, entonces era probable que te comenzaras a sentir acechado. Y conforme más leí, más conocí sobre el pasado de este asesino. Según los testimonios de quienes lo llegaron a conocer en vida, además de tener una mente enferma, era un fiel practicante de la brujería africana, aspecto por el cual se sospechaba que había sostenido alguna clase de pacto o algo muy parecido. Eso último le otorgaba algo de sentido al hecho de que se pudiera seguir manifestando, a pesar de haber muerto en cuerpo. Después de leer sobre su pasado, me puse a investigar sobre sus recientes víctimas y la forma en que éstas fallecían. Al mes,
se registraban de 1 a 2 víctimas relacionadas a las ventanas rojas. Encontré testimonios de personas que afirmaban que Adam no las asesinaba del todo, sino que las hacía enloquecer, hasta llegar al punto en que ellas mismas se hacían daño, y al caer muertas, era que su sangre aparecía embarrada por las ventanas. Cuando le hablé de esto a mi padre, contempló seriamente la idea de que dejáramos la casa, así nos tuviéramos que mudar a un lugar más pequeño. Mientras tanto, iríamos a pasar algunas noches a la casa de mi abuela. Al principio, ella no estuvo muy de acuerdo con darnos asilo, pues, dijo que nosotros ya estábamos marcados por el mal. No obstante, ganó la nobleza de su corazón, más que sus temores. Y con lágrimas en el rostro, recuerdo que, la primera noche que pasamos en casa de mi abuela, volví a odiar el hecho de estar en la oscuridad. Tenía 20 años, estaba compartiendo el cuarto con mis padres, y a pesar de ello, volvía a recordar cómo es que se sentía el estar al borde de un paro cardíaco ante la exposición alta al terror. Incluso cuando mis padres ya se habían dormido, yo seguía despierta, con los ojos abiertos, mirando en la dirección del techo. Nada en este mundo era seguro, ni nos mantenía a salvo. Y es que, las aberraciones que recién estuvimos presenciando, eran las culpables a que no nos pudiéramos volver a sentir en paz. Solo para obligarme a dormir, me puse a contar del número 1000 hacia atrás, para agotar mi mente y no tener otra alternativa. Una vez que me quedé dormida, me adentré a la peor pesadilla de mi vida. En esta, escuchaba ruidos en la habitación. Todo seguía a oscuras, pero ese maldito ruido se repetía una y otra vez. Detrás de la ventana se escuchaba la voz de un hombre, quien susurraba la frase: «Destrúyete ahora mismo». Aquel sonido que se escuchaba en la habitación era el de algo que se derramaba, y por lo espeso que se escuchaba, sabía perfectamente bien de qué se trataba. A pesar del horror que tuve por no ver nada en la oscuridad, me levanté y prendí una lámpara. Entonces, frente a mí, pude ver a mi madre, autolesionándose con un cuchillo de cocina, mirando hacia la ventana. Entre gritos y pataleos volví a despertar. En efecto, todo había sido un sueño. Sin embargo, noté que mi madre no estaba en el cuarto, y esta vez se trataba de algo real. Salí de ahí, para buscarla en el resto de la casa. Debido a mi reciente pesadilla, se me ocurrió bajar corriendo, para buscarla en la cocina. Todo estaba a oscuras, y como si mi cerebro se aprovechara de ello para hacerme sentir peor, lo único que se me proyectaba en el pensamiento era la espantosa grabación que se capturó, del asesino abriendo la ventana de mi cuarto. Por fortuna, cuando por fin pude prender la luz de la cocina, encontré a mi madre, con el cuchillo entre manos. Creo que estaba a punto de subir a la habitación, para llevar a cabo aquello tan grotesco que alcancé a presenciar en mi sueño más reciente. Al verme de frente, fue como si mi mamá hubiese reaccionado de alguna clase de trance. Se hallaba tan confundida, que me preguntó por qué razón estábamos en la cocina. Y con tal de no espantarla, me limité a no darle una explicación completa, pues, decirle que soñé con ella, haciéndose daño, solo la habría perturbado. Y mientras que las dos caminábamos de vuelta al cuarto, me puse a pensar en una forma que resultara razonable, para que nos pudiéramos librar de aquel espíritu enfermo. Entonces, comprendí que nosotros éramos una presa atractiva para Adam Smith, por el simple hecho de ser temerosos y no tener nada que ofrecer. En el momento en que mamá se volvió a dormir, tuve el coraje suficiente como para enfrentar mis más grandes terrores y ofrecerle a ese enfermo algo por lo cual le conviniera el dejarnos en paz. Sentada frente a la ventana, y sin nada de luz en el interior, me pareció apreciar de nuevo a la misma silueta de la primera noche, afuera de la casa. Era él. «Escucha, Adam», murmuré. «Ya no tengo miedo de que tiñas los cristales con mi sangre, pero creo que ahora te puedo ofrecer algo mucho mejor que eso». Con el valor suficiente, abrí la ventana. No pude verlo,
pero pude escuchar su respiración. Si dejas a mi familia en paz, te prometo que haré que más personas sepan de ti. Y haré que te teman tanto como yo lo hice, para que puedas ir detrás de ellas, y ahora sean sus ventanas a las que llames, y ya no a las mías. Dicho esto, dejé de escuchar cosas afuera de la casa. Tal y como lo prometí, estoy haciendo que cada vez más personas conozcan esta historia. Ahora sé que el asesino de Susana no vendrá más por mí, sin embargo, es bastante probable que sí vaya a parar a la casa de cualquiera que esté escuchando esto. Mi libertad actual representa la esclavitud de otros, y no me arrepiento de ello. Así que, ahora, será mejor que se mantengan alerta. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito y suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Sebastián Covarrubias Gallegos y Dea Martín.